vamos a comenzar con la parte estática del fluido, lo que corresponde a la ecuación fundamental de la hidrostática. Para ello nosotros tenemos que pensar que tenemos en este caso un recipiente que tiene un fluido determinado con una cierta densidad, una densidad ρ. Vamos a imaginar que simplemente aislamos una porción de ese fluido, como por ejemplo algo como esto, como si fuese una pequeña moneda imaginaria, por supuesto, como siempre digo, ¿verdad? Y ahí lo estamos observando. Esta pequeña moneda imaginaria de la cual nosotros hacemos abstracción, lo que va a hacer es sufrir exactamente el efecto de las fuerzas. ¿Cuál es? Una de las fuerzas es de todo el fluido que está abajo y la quiere empujar, la quiere sacar hacia arriba, una fuerza F. Pero además también tiene una fuerza del fluido que está arriba de ella, que también es una fuerza llamada F. Pero como esta pequeña porción de alguna manera también tiene un determinado peso y demás, también tiene un determinado diferencial de una fuerza que va ejerciendo hacia abajo. Bien, por supuesto que cualquier cuerpo cuando tira hacia abajo tiene un peso, pero esto, para este caso, como es tan pequeño, también vamos a hablar de un diferencial de peso. Y fijémonos, estas son las fuerzas que se están aplicando en este sistema en este momento, porque estamos hablando de lo que es la estática del fluido. Ahora veamos qué sucede, cuál es el concepto fundamental de todo esto. Que la suma de las fuerzas en X tienen que ser iguales a 0, y la suma de las fuerzas en Y también deben ser iguales a 0, para que tengamos un completo proceso estático. Bien, ahora veamos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede en el eje X, por ejemplo? Las fuerzas en el eje X se anulan entre sí, por lo tanto, está perfectamente definido todo esto. Pero ¿qué pasa en el eje Y o en el eje Y para este caso? Fíjense que hay una suma de fuerzas que en realidad tienen que ser iguales a 0. Ahora, tengamos en cuenta que al ser esto un pequeño diferencial, o sea, un pequeño volumen que estamos manejando, nosotros lo que hacemos es decir que esta altura, esta pequeña altura, es un pequeño diferencial de Y. Bien, ahí lo tenemos entonces. Ahora veamos qué es lo que sucede si observamos este pequeño módulo, si se quiere, desde el frente. Digamos, tomamos una visión frontal para analizar las fuerzas. Entonces tenemos una fuerza F, más un diferencial de la fuerza F, que es el que tira hacia abajo. Tenemos un diferencial de la fuerza peso, ¿sí? Y también acá tenemos un diferencial de la altura por ser tan pequeña. Y como decíamos, esta condición de equilibrio debe ser exactamente la que nosotros decimos. Decimos, bueno, la suma de las fuerzas en el eje de las Y tienen que ser iguales a 0. ¿Y qué es lo que sucede acá? Tenemos que hacer nosotros seguramente la composición de la fuerza. En este caso, ¿qué hacemos? Decimos, esta fuerza F se le opone esta otra fuerza y a su vez también esta otra que tira hacia abajo, que es el diferencial del peso, y la suma de todos ellos tiene que ser igual a 0, cumpliendo con este principio. Bien, ahora ¿qué hacemos? Decimos que la fuerza, vamos a introducir el signo menos, ¿verdad? Menos el diferencial de la otra fuerza, menos el diferencial de la presión, el diferencial de peso, perdón, pero este peso, en realidad nosotros podemos decir que es un diferencial de la masa por la gravedad, y esto es igual a 0, porque peso, ¿sí?, es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, el diferencial de peso será igual al diferencial de la masa por la gravedad. Simplificamos estas fuerzas, ¿y qué nos queda? Nos queda exactamente esto, el diferencial de fuerza menos el diferencial de la masa por la gravedad. Para este caso nosotros podemos decir que el diferencial de la fuerza es igual al diferencial de la masa por la gravedad. Y ahí nosotros nos detenemos un pequeño momento y llamamos a esta ecuación un número 1, que de alguna manera no es otra cosa que la representación de lo que está sucediendo acá. Ahora veamos qué es lo que pasa si nosotros hablamos de presión. Decimos, la presión es igual a la fuerza sobre el área. O sea, la presión que se ejerce sobre este cuerpo, ¿no es cierto?, es igual a la fuerza, o la suma de las fuerzas, con lo que respecta a esa área que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, la fuerza es igual a la presión por el área. Ahora veamos qué sucede. Nosotros estamos analizando lo que está quedando acá, que es un diferencial de la presión, entonces nosotros podemos diferenciar esa presión. Pero lo que no ha variado y no va a variar en este ejemplo, justamente es esta área. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el diferencial de la presión, el diferencial de la fuerza, perdón, es igual al
diferencial de la presión por el área. Y allí tenemos nosotros una situación número 2, si se quiere. Ahí está, ¿eh? Entonces, podemos agregar otros conceptos. Si acá hemos hablado ya de lo que es una densidad, veamos qué es una densidad. Densidad es igual a la masa sobre volumen, hacia arriba. La densidad del cuerpo, la densidad de este volumen, es a la masa respecto de ese volumen. Pero como estamos hablando de pequeños diferenciales, nosotros podemos decir que la densidad es igual a un diferencial de la masa respecto de ese volumen. Y allí nosotros ya estamos tomando y estamos tratando de llegar a esta relación que para nosotros es importante porque necesitamos representarlo de esta manera. Por lo tanto, si queremos ver cuál es el diferencial de masa, en realidad lo único que tenemos que hacer es que el diferencial de la masa es igual a la densidad por el diferencial de este volumen. Y a esa ecuación la podríamos llamar una ecuación número 3. Bien, ahora sí, si nosotros reemplazamos o si igualamos, por ejemplo, lo que son las fuerzas, acá ¿qué tenemos? Diferencial de fuerza, ¿verdad? Y acá tenemos diferencial de fuerza. Entonces podemos decir que el diferencial de fuerza es igual al diferencial de la presión por el área. Y el diferencial de la masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen por la gravedad. Tomemos este concepto por un momento y lo sacamos para acá. Si al tomar este concepto por un momento decimos, bueno, pero acá tenemos un diferencial de un volumen. Y esto es un volumen realmente. Esto es un volumen. Ahora, ¿a qué es igual el volumen? Un volumen B determinado, es igual a qué? A la base por la altura h, ¿verdad? Y en este caso la base, ¿cuál va a ser? La base va a ser la base de la moneda, por ejemplo, el área, y la altura h, ¿cuál va a ser? Por el diferencial de y. Entonces, esto será un diferencial de volumen para nuestro caso. Entonces, el diferencial de este volumen, que es este, va a ser igual a esto. Por lo tanto, este diferencial de volumen, que es exactamente el mismo, yo lo puedo pasar y decir que el diferencial de la presión por el área es igual a la densidad, y en vez de poner el diferencial de volumen pongo área por el diferencial de y por la gravedad. ¿Por qué aparece la gravedad? Porque indudablemente estamos nosotros en la superficie de la Tierra y la gravedad es la que influye plenamente en todo esto. Bien, acá nosotros ¿qué hacemos? Simplificamos las áreas y ¿qué observamos? Observamos que el diferencial de la presión es igual a la densidad por la gravedad por el diferencial de C. Y si queremos podemos decir que el diferencial de la presión sobre el diferencial de la altura es igual a menos la densidad por la gravedad. Y allí tenemos un concepto sumamente importante. Fíjense, allí me está diciendo que la presión en su diferencial va variando respecto de esta altura, pero lo hace de una manera constante. ¿Qué quiere decir que lo haga de una manera constante? Que nosotros, si tomamos este punto, nosotros tenemos, en este punto P tenemos una presión determinada. Pero si tomamos un punto a esa misma altura, tenemos la misma presión. Y si tomamos otro punto a esta misma altura, tenemos otra presión. Pero ¿qué pasa si tomamos un punto acá, a esta otra altura diferente? Y este otro punto a esta altura diferente. Tenemos otra presión. Tenemos una presión P2, supongamos. Y esta se llama P1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la presión va variando con la altura. Y eso es lo que tenemos acá. Va variando de una manera constante. Bueno, y ahora vamos a continuar ya en el otro proceso, en el próximo video, un poco más, para poder encontrar lo que estaba buscando, justamente la ecuación fundamental de la hidrostática.